Hola, somos Juan y Ani de la Furgo de Liante y hoy os presentamos el van tour de nuestra nueva furgoneta. Llevamos más de un año viviendo y viajando en una furgoneta con techo elevable, con la que hemos recorrido Marruecos y gran parte de Europa. Y hace 2 meses nos mudamos a esta Citroën Jumper L3 H2. Bueno, esta furgoneta la compramos completamente vacía y le añadimos una cama de 1,50 m, un salón comedor, una cocina y baños completos y 2 oficinas en las que podemos trabajar Ani y yo de forma completamente independiente y vamos, que ni siquiera nos vemos, ¿vale? Al final del vídeo diremos el precio de la camperización y bueno, no me enrollo más, ¿vale? Vamos a verla ya. Bueno, como podéis ver, la hemos vinilado, que se nos ha ido la olla, es una locura lo que hemos hecho, pero bueno, luego la enseñaremos para que nos critiquéis. Ahora, lo importante, adelante. Bienvenidos a la Furgo de Liante. Esta es la entrada de nuestra furgoneta. Hay una característica muy peculiar de la distribución que hemos elegido nosotros y es que normalmente las gran volumen tienen muebles hasta aquí, dejando este pequeño espacio de entrada. Y nosotros hemos decidido dejar todo este espacio libre que te da una sensación de amplitud increíble y más adelante explicaremos el porqué de tener todo este espacio de entrada libre. Lo siguiente que vemos es la cocina, que decidimos ponerla aquí justo detrás del piloto porque teníamos claro que queríamos que coincidiera con la ventana para tener una salida de humo a la hora de cocinar. La cocina está montada sobre una encimera de madera que la verdad es que es muy bonita, pero no es nada práctica. Yo si volviese atrás pondría o piedra o un material que no fuese madera, porque la madera es súper porosa y da igual las capas de barniz que le pongas. Tenemos que tener muchísimo cuidado si cae una gota de agua, secarla para que se mantenga bien. La hornilla yo creo que es el elemento que más me gusta de la cocina con diferencia. No tenemos que desmontarla a la hora de estar arrancados, porque todas las piezas que tiene se mantienen tal y como están. Tiene un sistema aquí de sujeción, esto no se mueve y aquí dentro si tú no levantas esto no lo puedes mover, entonces se queda perfecto. La hornilla la compramos por internet, así que os dejamos en la descripción del vídeo el enlace por si a alguno os interesa. El fregadero es el más grande que pudimos poner, lo queríamos así de grande para poder lavar las sartenes, la olla y que hubiera suficiente espacio, no tener todo salpicado y demás. El grifo es extensible, tiene lluvia y chorrillo. Como veis tenemos un espacio muy chiquitito de encimera. Nosotros teníamos al principio una tapa que colocábamos aquí cubriendo el fregadero, o tenía encimera o tenía fregadero, así que al final optamos por desechar la tapa y nos decidimos por esta solución. Es una tabla de cortar de bambú, la colocamos así, la puede usar tanto la tabla como el fregadero. Por otro lado, si está usando el fregadero y los fuegos no, pues coges, lo pones aquí y tienes esta zona de encimera y tu fregadero. De todas formas, nosotros tenemos otra manera de ampliar la encimera de la cocina que no es con esta tabla y que en un ratito os la enseñamos, que yo creo que a más de uno os va a interesar. La ventana en esta zona decimos que fuese corredera por el tema de poder abrirla en cualquier sitio y no estar considerado como acampada, y también por el tema de ventilación, que una vez que la furgo está en marcha la podemos abrir. Está genial porque tiene mosquitera por este lado y aparte tiene apagador. Estos altillos los usamos como despensa y para guardar la vajilla, como podéis ver, y compramos estos estantes que son apilables y plegables. Os dejamos también en la descripción del vídeo porque son de las cosas más útiles que hemos usado aquí en la furgoneta. Aquí tenemos esta puertecita que la abrimos, donde tenemos pues olla, la cafetera, la olla plegable, la botella de gas que sirve tanto para el termo de agua caliente como para la cocina de gas. Y luego tenemos una cosa muy especial que por eso no hemos puesto horno y es la Omnia. Estuvimos pensando si poner horno, pero es un espacio muy grande y con la Omnia vamos geniales, así que en esta también la tenemos.
Para los que nos conozcáis, pues ya lo sabéis que nosotros la Omnia la hemos usado desde el principio que empezamos a viajar, así que para los que no lo sepáis, os lo voy a explicar un poquito. Tiene todas estas partes. Esta parte es la que va directamente en el fuego. Esta es la parte donde se cocina. Nosotros recomendamos siempre usar moldes de silicona, como este por ejemplo, que tú lo pones y ya ni se mancha son súper fáciles de limpiar, y luego si cocinas alimentos muy ácidos o muy salados, pues no tienes ningún problema. Esta es la tapa y aparte tenemos este termómetro que se coloca aquí. Es súper práctico, se cocina genial, se limpia muy bien. En los próximos vídeos veréis recetas nuevas porque tenemos nuevos accesorios que hay que probar. Así que si no lo estáis, suscribíos. Y también dejamos el enlace en la descripción del vídeo por si alguno quiere echarle un vistazo a la Omnia. Aquí tenemos el frigorífico, que es mucho más grande que el que nosotros teníamos. Tiene este congelador chiquitito, que ya tenemos aquí helado. Y para terminar tenemos este compartimento debajo del frigorífico, que es donde nosotros dejamos los zapatos. Bueno, pues después de la cocina os voy a explicar el baño. El baño es probablemente lo que más claro teníamos cuando nos vinimos aquí a una gran volumen, porque nosotros antes teníamos un baño de quita y pon. Podemos hacer una tesis doctoral sobre baños plegables y de quita y pon, y aquí no queríamos eso, ¿vale? Y ya decidimos que íbamos a perder movilidad al venirnos a una furgoneta tan grande, pero íbamos a ganar comodidad. Y bueno, lo primero que hicimos es ponerle un espejo a medida, ¿vale? De cuerpo entero. Aparte de tener un espejo para verse, pues también da como un poquito de, ¿no?, de sensación así de más espacio, ¿no? Para abrir y cerrar el baño le pusimos este tipo de cierre, ¿vale? Que está muy bien porque simplemente pulsar el botón y se abre, y desde dentro igual. Cuando cierras, pulsar el botón y se queda cerrado. Bueno, lo enseñamos por dentro. Lo primero que le instalamos al baño fue esta cortina de ducha, porque como veis esta puerta no está sellada completamente. Además, la cortina da toda la vuelta y evita que se moje también el poti, las toallas, en fin, todas las cosas de aseo que tenemos en este lado del baño. En el suelo le pusimos esta maderilla que nos sirve para cuando terminemos de ducharnos, la ponemos encima y así no nos mojamos los pies cuando entramos al baño para usar el poti. El baño también tiene instalado una luz y una claraboya con mosquitera, que bueno, se abre y se cierra, y obviamente pues viene muy bien para ventilar el baño y para que no se forme condensación de agua cuando nos duchamos. El baño es tan grande para que yo pudiera entrar y poder estar sentado sin necesidad de tener la puerta abierta ni nada. O sea, como veis aquí, yo puedo entrar aquí, me siento y tengo espacio suficiente para estar, porque Ani y yo tenemos una relación muy sana, pero no tenemos la necesidad de compartir estos momentos entre los dos. La claraboya obviamente se abre y se cierra, pero no tiene ventilador. Entonces lo que nosotros hemos comprado ha sido este ventilador pequeño que se carga y tiene de batería y dura un montón de tiempo, y lo ponemos en la parte de arriba y forzamos el aire a que salga pues como un extractor. Esto nos funciona muy bien para que no haya ningún olor que salga hacia la furgoneta. Os lo vamos a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si alguno queréis comprar. Esta es una de las últimas partes ya de la furgoneta. Es un salón en forma de U que se convierte en cama. La cama es de 1,50 de ancho por 1,88 de largo. Y en un principio pensamos en poner una cama alta, fija. Pero claro, venimos de una furgoneta con techo elevable y tiene muy poco espacio en la zona de la cama. Y esta vez queríamos tener todo el espacio posible. Esta es como casi como en tu casa. Y lo hemos conseguido. Y estos colchones sobre los que estoy sentada, que si los enseño porque es que con tanta cosa que me encanta, no lo veis, son de 4 centímetros de viscoelástica, 11 de espuma de densidad 30, en total unos 15 centímetros, y están genial, son comodísimos, estamos muy contentos, y como veis, pues nuestro salón tiene todo este espacio para hacer lo que quieras, cuando normalmente hay aquí una mesa fija que te impide pues, el movimiento y un poco más ahí apretadillo. Nuestra mesa es esta que se viene para acá, se puede girar y puedes hacer lo que quieras. La base del soporte va anclada aquí al baúl. Tiene esta llave con la que se regula hacia arriba o hacia abajo en función de lo que tú quieras, y luego tiene dos llaves más. Esta llave de aquí
pues que permite el movimiento hacia un lado o hacia otro, que también se puede dejar fija, y esta de aquí, que también se puede dejar fija, que permite el movimiento para que gire sobre sí misma. Y otra cosa que me encanta es que tú puedes coger, tumbarte, ponerte tu mesa, trabajar, lo que te dé la gana. Ahora mismo pues con la falda, como comprenderéis, pues no me puedo mover mucho, pero es maravillosa. Bueno, pues debajo de los colchones que os acaba de explicar Ani hay 3 baúles, que son este grande, este que hace la U y sobre el que estoy yo sentado. Voy a enseñar lo que hay dentro, ¿vale? Pero bueno, antes voy a quitar la mesa, y ya veréis lo fácil que es esto. Simplemente se hace así y se quita, y esta pata se afloja y se quita. Luego veréis cuando montemos la cama cómo se hace, ¿vale? Que es súper fácil. Se levanta y se tira. Bueno, todo esto, como estáis viendo, es almacenamiento. Y aquí debajo también, justo en esta cajita que hay, está la calefacción estacionaria. Este baulillo pequeño, que también se quita esta parte de encima y se puede abrir o así en plan corredera o así, se quita la tapa, todo también almacenamiento, como estáis viendo. Pero bueno, lo mejor de este baúl ya no es solamente el almacenamiento, es que puede estar uno aquí comiendo, ¿vale? Y si ha terminado, se puede tumbar aquí, echar una siestecica o descansar o lo que quieras. No tienes que esperar a que los dos terminemos para quitar la mesa, montar cama y tumbarnos. Así que, en fin, este baulillo es genial. De todas formas, ahora enseñaremos también otra forma para echar siesta en la furgoneta sin necesidad de montar la cama, que es una cosilla que se le ocurrió a Ani y está muy bien, ¿vale? Ahora lo explicamos. Y ya por último explicamos este baúl de aquí, que es igual de grande que el de la derecha. Aquí tenemos el depósito de agua de 150 litros. La verdad que buscábamos en esta furgoneta los depósitos de agua limpia y sucia más grandes que pudieran instalar. Y luego tenemos el de agua grises debajo de la furgoneta, que es de unos 93 litros. Con eso la verdad es que tenemos una autonomía para unos cuantos días. Luego aquí está la bomba de agua, la ducha exterior también, que luego la enseñaremos. Bueno, la idea que se le ocurrió a Ani para poder descansar aquí sin necesidad de montar la cama fue la tablilla esta. Esta tablilla se levanta, la pone así y nos sirve, además de cuando estamos comiendo como mesa auxiliar, le pusimos este cojín a medida y hace que tengamos aquí una cama así a lo largo, pues de casi 2 metros. Entonces podemos estar tumbados uno aquí, otro por aquí, o yo que sé, uno así y otro así. Te da ya 1000 posibilidades. Y aquí a la derecha hemos puesto 3 enchufes, este que es a 220, este de aquí tipo mechero y este último son 2 tomas USB. Decidimos ponerlo aquí porque esta es la primera de las 2 oficinas que tenemos dentro de la furgo y para estar con el portátil, cargar el móvil, dron, pues era todo mucho más sencillo tener las tomas aquí. En esta zona tenemos 4 altillos bastante grandes, estos 2 son de Juan y estos 2 son los míos. Nosotros aquí guardamos la ropa y también hemos usado los estantes plegables que usábamos en la cocina para crear 2 alturas y así pues aprovecha mucho mejor el espacio. Está un poco desordenadillo, pero hay bastantes cosas. Ahora vamos a montar la cama para que veáis cómo queda y solo necesitamos esta tabla que va normalmente detrás del piloto y darle a un botón porque todo es automático. Así que le damos al botón y empezamos. No os creáis nada de lo que dice Ani, que el botón ese del cambio automático se nos rompió hace tiempo. Efectivamente necesitamos la tabla esta que llevamos detrás del piloto, esta la colocamos aquí y la otra tabla pues es la mesa, ¿vale? Que la quitamos del soporte, como ya habéis visto, no voy a hacer otra vez, y la ponemos aquí. Y ya simplemente queda poner pues los 2 respaldos aquí que terminan de hacer la cama. Esto, hombre, se hace en un momento, ¿vale? Te podemos tardar, yo qué sé, 2 minutos en hacerlo. Es verdad que en este tipo de distribución luego tienes que hacer la cama pues todas las noches y luego quitarla por las mañanas, pero vamos, a nosotros la verdad que nos merece la pena. El ratillo que echamos en quitar las sábanas luego se compensa en el espacio tan grande que te queda aquí atrás. Hay otras distribuciones, pero esta a nosotros la verdad que nos ha gustado mucho. Y así se queda montada la cama y como veis pues es súper ancha, súper larga y se está súper bien. Aparte de eso hay una cosa que nosotros compramos que usamos un montón y es esto.
una mesa para la cama, que nosotros usamos un montón pues cuando estamos recién levantados para desayunar, o cuando tenemos la cama montada mejor por la tarde o lo que sea y estamos con el café y no apetece quitarlo todo, pues usamos la mesa y viene de lujo. Bueno, lo que no ha dicho Juan es que se pueden cerrar las puertas sin bajarte de la furgo, porque como tiene este escaloncillo, pues tú sujetas, coges de aquí, tiras. Y me revienta la rodilla. Mira que he visto la puerta venir. No he hecho nada. Me hace una marca. Como la furgo tiene este escaloncito, pues coges de aquí, tiras y ya simplemente cierras este lado, cierras este y tan estupendamente. Las puertas traseras están forradas, como veis, de pino, igual que el techo de la furgoneta. Y bueno, no lo hemos dicho, pero toda la furgoneta está aislada con K-Flex. Aparte, decimos poner 2 ventanas abatibles porque si llueve y la ventana es corredera, pues te entra todo el agua. En cambio, siendo abatibles, pues tú puedes abrir y que se aire la furgoneta, pero no tiene el riesgo de que se moje toda entera. Tienen mosquitera, como veis, y por este lado apagador. Y quitando estas 3 pestañitas de aquí, se abre, la dejas fija con esta ruedecilla y ya está. Aquí dentro de España esto es acampada, así que tenéis que saber muy bien dónde estáis y qué legislación tiene para estar dentro de la legalidad. Nosotros la verdad es que pasamos mucho más tiempo fuera de España que dentro, y no en todos los sitios, pero en muchos de los sitios a los que vamos pues no es acampada. Entonces pues es algo que sí vamos a usar bastante. Estos son los 2 últimos altillos que tenemos, que son bastante más pequeños que los otros, donde guardamos pues cosas de higiene mías. Y este es exclusivo de despensa, que la verdad es que lo tenemos bastante lleno. Luego aquí debajo está una tele que no sabíamos al principio si ponerla o no, porque nos vaya a decir que estáis en el campo a disfrutar. Vale, sí, tenéis razón, pero es una tele que nosotros también usamos mucho para el tema de cuando estás con el portátil de edición, para tener la pantalla más grande y no dejarte la vista. Y luego, por supuesto, pues también vemos películas y cosas, porque ya que la tenemos pues la aprovechamos, y nosotros vivimos 24 horas aquí todos los días. Entonces claro, yo soy partidaria de sí, ya quien quiera haber dicho que no, pues cada uno con lo suyo. Luego, si os venís por aquí, aquí tenemos la puerta de la entrada. Esto es chapa, como podéis ver. Lo usamos también para poder poner imanes, pero claro, la chapa sola se quedaba horrible, entonces le pusimos este papel pintado de pared. Se ve muy bonito, a mí la verdad es que me encanta. Luego tenemos las cortinas, tiene esta cortina de aquí y luego tiene esta cortina de aquí más opaca, porque esta dejaba pasar la luz, sobre todo por la noche, pues no se veía dentro, pero se veía la sombra, y a mí eso pues no me gusta. Entonces le pusimos 2 y aísla muchísimo mejor. Y esta de aquí también la hicimos nosotros. Y también tiene esta parte y luego tiene esta. Luego está este, que es un altillo que tenemos muy profundo, llega hasta el final, y es donde guardamos pues la ropa de cama, más mantitas, cosas que usamos muy a menudo. Esta claraboya es la última de las 3 que tenemos. Tiene oscurecedor y por este lado tiene mosquitera, y además tiene 3 posiciones de apertura, como bueno, todas claraboyas. Y en esta parte de aquí tenemos todos los mandos, estos rollazos típicos de la furgoneta. Este es el de la calefacción estacionaria, este es pues, el que te marca la carga de la batería, que también tiene un par de conexiones de USB. No lo hemos dicho antes, pero tenemos 2 baterías extra, además de una placa solar de 280 vatios, que la verdad que nos está yendo bastante bien. Pero a ver, que si hay alguien ahí detrás de las cámaras que regale o nos quiera dar unas baterías de litio, nosotros no tenemos ningún problema, ¿vale? Las aceptaremos y estaremos eternamente agradecidos. Luego tenemos este mando de aquí, este está muy bien, ¿eh? Porque estas son las luces de arriba, ¿vale? Que enciende y apaga los foquillos estos, pero además lo puedes regular la intensidad, ¿ves? ¿Qué me dices? Y luego está este de aquí, ¿no? Te dice pues la carga de la batería, te dice también el nivel de los depósitos de agua grises y de aguas limpias, en fin, un poco pues toda la información de la furgoneta. Bueno, y ahora ya estamos acabando y vamos a enseñar lo de la intriguilla que hemos dicho al principio, que es la segunda oficina, además de una encimera extra para cocinar. Eso está aquí detrás. Abrimos esta, pues esto está cerrado durante todo el banco, para que no se viera. Quitamos la cortina. El asiento este es giratorio, ¿vale? Como la mayoría de las furgonetas.
Y entonces nosotros lo que hacemos es lo ponemos así de lado, ¿vale? Nos sentamos y aquí hemos instalado otra mesa tipo Lagun. No es Lagun, es tipo Lagun, es un poquito más barata que la Lagun. Tenemos aquí la base atornillada a esta parte de la madera. Y sacamos esta mesita, veis que cómo está puesta, la ponemos aquí y ya tenemos la segunda oficina. ¿Has visto? A ver, esta idea no es nuestra, esta la hemos visto a unos chicos que se llaman My Van My Wall. Ellos lo han hecho de otra forma diferente, con otro tipo de tubo, pero nosotros pensamos en ponerle la mesa Lagun. Porque además de oficina, si hacemos así y la giramos, pues es lo que os comentaba Ani. Aquí tiene una encimera extra que le viene muy bien a ella o a mí cuando cocinamos. Además de poder trabajar aquí en dos puestos diferentes, cuando estamos enfadados, cogemos el que está aquí sentado, pone la cortina y dice: Bonico, acuéstate. Aquí te quedas tan agustico, ¿no? Así que ya está. Otro consejito. Así que suscríbete para más consejitos. Aquí fuera hay poquito que explicar, solamente la ducha exterior que está aquí, que a esto le conectamos esta manguerilla y pues tenemos agua fría y agua caliente, porque también sale agua caliente del calentador por aquí. La verdad que esto todavía no lo hemos usado porque estamos aquí en España y ya sabéis que aquí ducharse fuera está un poquito complicado. Así que cuando sacamos fuera pues probablemente la usemos en algún sitio que se pueda. Y en este lado lo que tenemos es una puerta que se abre y podemos coger cosas de este baúl de aquí. Y la razón principal por la que hemos dejado todo este espacio de aquí libre es por esto. 2 camas de perro. Algunos ya lo sabéis, pero bueno, para quien no lo sepa, tenemos 2 perros, Lío y Dante, por eso lo de la furgo de Liante. Y claro, son 2 perros de 25 kilos cada uno y necesitamos que tengan su espacio, que no nos molesten y que nosotros no lo molestemos a ellos. Y por eso pues dejamos todo esto libre. Os lo voy a presentar, que así los conocéis. Bueno, pues él es Lío y aquel es Dante, y una de las principales razones por mudarnos a la Gran Volumen fue por ellos, para que estuvieran más cómodos. Normalmente ellos están fuera cuando estamos en cualquier sitio, pero si están dentro, pues que ellos estén a gusto. Sus camas están en esta medida, tienen las 2 fundas que se quitan y el colchón es de 3 de viscoelástica y 7 de espuma de densidad 35. Está incluso mejor que nosotros. Bueno, y como podéis ver, aunque los perros están ahí, nosotros tenemos todo este pasillo que podemos pues pasar para un lado, hacia el otro, los perros se pueden levantar, beber agua tranquilamente y ninguno se molesta. Bueno, ya por último vamos a enseñar un poco lo de los vinilos de la furgo. Aquí se nos fue un poquito la olla, un poquito bastante. Porque nosotros en un principio habíamos pensado en hacerle una línea por aquí hacia abajo, pues de algún color, ¿no? Pues ya habéis visto un montón de furgonetas que lo hacen así. Pero nos dijeron que esto era mejor para hacerle un vinilo, ¿vale? Que para pintar un trocito tan pequeño, que eso nos iba a costar sobre los 1000 euros, que era mejor un vinilo, además te daba posibilidad de hacer dibujos, historias, en fin, lo que sea. Entonces pues dijimos, vale, venga, vamos a hacer un vinilico, una cosa pequeña y de un solo color. Pero luego ya empezamos a pensar y dijimos, anda, ¿y si le hacemos algún dibujillo? O le ponemos por lo de YouTube, que tampoco estábamos seguros si ponérselo. Empezamos a darle vuelta a vuelta. Hablamos con Sergi Dinamita, que ya nos ha hecho algunas cosas en un grupo que yo tocaba antiguamente. Nos hizo algunos carteles de conciertos e incluso un vídeo musical. Y le dije, tío, ¿y si me haces tú algún diseñillo y tal? No sé cuánto. En fin, empezamos ahí a liarnos. De la franjita pequeña pasó a esta más grande, luego pasó a esta más grande, incluso nos propuso vinilarlo todo, pero yo ya es que, yo qué sé, o sea, no sé, ya se nos iba un poquito la olla ya. Al final nos quedamos en este trozo, mitad hacia abajo, en fin, y nos hizo unos dibujos, pues un poco lo que nosotros le estuvimos diciendo, queríamos que saliese la furgoneta antigua, ¿vale? Con la que empezamos todo este rollo. Y bueno, hay un montón de dibujos y detalles que dicen mucho sobre nosotros. Ahora vamos a hacer un recorrido un poco por la furgo para que lo veáis más o menos, pero yo creo que más adelante haremos un vídeo un poco más específico. En este lateral de aquí estamos Ani y yo con la furgoneta y los perros, en la antigua furgoneta que, en fin, nos trajo mucha alegría. Aquí hay algunas montañas, en fin, gorilas, manos, muchas cosas. Luego en la parte de atrás pusimos esta foto, que es una foto de Marruecos, que en fin, para nosotros Marruecos significó un antes y un después en esto de viajar en furgo y no queríamos que estuviese, ¿vale? Está un poquito tuneada con miles de cosas, ¿vale? Pero bueno, más o menos lo podéis ver. Y en este último lateral, pues bueno, ya lo veis. En fin, también salen los perrillos,
salimos nosotros, sale el Vértice, que es un pub de Almería en el que nos conocimos Ani y yo, un poco representa aquello. Y bueno, pues todo esto, ¿no? Discos, cerveza, rock and roll y muchas cosas. Bueno, ya por último comentaros que la camperización de la furgoneta no la hicimos nosotros, la hemos hecho en Málaga, en una empresa que se llama Life Campers, que nosotros la verdad es que nos hemos quedado muy contentos con ellos y con lo que nos han ido haciendo. Además ha sido una camperización a medida, han hecho todo lo que le hemos pedido. Los foros lo hemos vuelto un poco locos, pero la verdad que estamos muy contentos, os tenemos que agradecer. Y el precio de la camperización son unos 20.000 euros, ¿vale? Solamente de la camperización, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Luego, bueno, si tú le empiezas a añadir historias, pues puedes subir un poquito más. De todas formas, si vais por allí, nosotros obviamente no trabajamos para ellos, ni tenemos comisión ni absolutamente nada, pero que si vais por allí, decirle que vais de nuestra parte, decir que sois íntimos amigos nuestros, decir que somos amiguísimos de Juan o de Ani y tal, de la Frugeliante, y algún regalico harán, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el van tour de nuestra furgoneta. Esperemos que os haya gustado, por lo menos que hayamos dado alguna ideilla por si queréis camperizar una furgo. Nosotros salimos ya a la carretera, así que si no lo estás, suscríbete y nos vemos la semana que viene.